¿Qué tal amigos? Soy Vinicio Arias y te doy la más cordial bienvenida al curso Plan de Sucesión para una empresa familiar. En este pequeño apartado vamos a hacer una aclaración, así que tú tengas todos los elementos de juicio de hoy en adelante para focalizar los ejemplos y ejercicios del plan de sucesión de la empresa familiar. Vamos a tomar en cuenta una empresa que lastimosamente pertenece a la gran mayoría, entre el 80 y 90% de empresas, que no logró hacer la transmisión de primera a segunda generación. Es decir, es una empresa típica que comete errores de tipo organizacional, directivo, pero por sobre todo de lo que significa realmente la sucesión de familia, de padres a hijos o de fundadores a sucesores. En adelante vamos a conocer de lección en lección cada uno de los aspectos que tienen que ver con todo este problema y cuál es la solución que planteamos para que una empresa de familia tome las riendas prácticamente de su empresa y su patrimonio para poder llevar a cabo un plan voluntario, legítimo y con todo el derecho que merecen tanto padres e hijos a suceder un patrimonio y legado de gran relevancia, a veces de gran importancia económica, pero por sobre todo una cultura de familia que debe ser transmitida a sus hijos y a sus descendientes. La primera lección se denomina crecimiento y decadencia de la empresa de familia. Bienvenido. La empresa familiar que vamos a tomar de referencia para el desarrollo de las dos lecciones subsiguientes es una empresa familiar catalogada como una empresa típica que lastimosamente no tuvo el acierto de elaborar, en este caso, un plan de sucesión. Naturalmente no hizo o tomó medidas preventivas para llevar a cabo todo este proceso y sucumbió al cabo de varias décadas, en este caso 4, 5 y 6 décadas después de que el emprendedor haya iniciado exitosamente un emprendimiento y un negocio. En este caso, la empresa familiar lo que hace es básicamente constituirse sobre la base de un fundador que ha hecho un negocio personal exitoso. Él parte con la sola idea, con un plan, un conjunto de acciones acertadas para introducir su producto o servicio en el mercado de forma exitosa, lo que hace que en los primeros 10 años naturalmente tenga una introducción totalmente a favor para mantenerse y de hecho constituirse al cabo de eso en la segunda década, los 20 años, como una empresa familiar. Cuando la empresa ha cumplido alrededor de los 20 años, estamos tratando ya de un negocio personal, un negocio del fundador y emprendedor de todo este gran conjunto de actividades comerciales que finalmente termina convirtiéndose en una empresa en sí. Sin embargo, es preciso diferenciar empresa o dueño de negocio al fundador con una empresa familiar en donde hay otros requisitos e ingredientes que le hacen realmente llamar así. En este caso, la pertenencia de los hijos a la empresa, la misma asociación de ellos en la parte de la propiedad, cosa que por ahora no está sucediendo. Hablamos de un emprendedor con su negocio y naturalmente con su empresa por ahora. En otros términos, un dueño de negocio que ha prosperado en estas 2 décadas aproximadamente. A partir entonces de estos 20 años, la empresa con plena salud, la empresa, el dueño y prácticamente todas las actividades comerciales están en las mejores condiciones, en las condiciones más óptimas para hacer cualquier tipo de incluso crecimiento o expansión según el requerimiento del dueño fundador. A los 30 años la empresa naturalmente ya ha crecido. Esto es sinónimo ya de que sus hijos, naturalmente, ya en edad mayor, a partir de los 20, 25 años probablemente, ya son profesionales o al menos tienen estudios académicos universitarios y a lo mejor ya son profesionales que podrían eventualmente vincularse a la compañía para brindar su contingente desde el punto de vista de cada uno de ellos y su profesión y vocación. Asimismo, habrá otros hijos que no tienen aquella condición y naturalmente se vincularán quizá por un compromiso, pero es precisamente aquí donde empiezan a darse este tipo de condiciones no tan favorables para la empresa y su futuro plan, porque sencillamente los hijos brindan su contingente a veces de lo que ellos conocen y saben sin mayor experiencia, sin mayor conocimiento del negocio y más bien brindan un contingente de tipo servicial a la compañía. Los errores más comunes de las empresas familiares tienen que ver con la parte directiva organizativa, pero también con la postura que tiene el fundador o fundadora para llevar a cabo todo el ejercicio operativo administrativo de una compañía. Por ejemplo, cuando tienen un mando y dirección absoluta en todas las decisiones, a la práctica los mismos hijos, por más profesión que consigan en el exterior,
con más incluso ayudas y valores que puedan traer de otras compañías donde habrán eventualmente prestado sus servicios, ellos pensarían brindar este contingente en su propia empresa, pero naturalmente en algunos casos hay padres que sí dan la apertura, otros que no. Y de nada serviría que ellos hagan algún tipo de opinión o participación porque hay una última y primera palabra de voz absoluta que comanda todo en la compañía sin dejar espacio para estas iniciativas recientemente inauguradas con un profesional que ha vuelto del exterior, por ejemplo. En el otro caso, cuando el padre hace esto, lo que hace es condicionar la participación de los hijos. En otras palabras, les pone un límite para que su accionar tenga que ver de un punto A a un punto B, sin que haya un crecimiento, en este caso dentro de la empresa, aprendizaje y sobre todo que ganen experiencia del manejo del negocio para que eventualmente mañana sean candidatos sucesores legítimos a una vacante que eventualmente quedará lista en un par de años más. Otro error común que tienen las empresas de familia. Los hijos, en este caso, viendo esas circunstancias, reaccionan en forma, digamos, contraria al precepto propio de una empresa de familia. Ellos ya ven a la empresa como una vaca lechera y en la práctica solamente lo ven como una fuente de generar dinero y de dónde, en este caso, sustraer cuando se les da las facilidades o aperturas para que ellos puedan manejar cierto tipo de aspectos y naturalmente se benefician en forma independiente y personal. Esto es probado y recomprobado naturalmente por mismos dueños y padres que al momento de extender en este caso la confianza y la mano a sus hijos, ellos reaccionan en forma distinta a la que se esperaba. Por tanto, es un error que también sucede en el común de las compañías. Finalmente, otro error es que el padre lastimosamente se mantiene en el poder hasta edad avanzada. Hablamos de la tercera edad, 65, 70 y más años en la dirección de la empresa con las mismas características descritas en los otros errores, con un mando absoluto, condicionando a sus hijos y los hijos viendo en la empresa literalmente el momento y espacio para hacer algo en su propio beneficio en algunos casos. Esto no sucede naturalmente en todas las empresas, pero es el común denominador y lo pongo de ejemplo para que usted lo considere y analice en su propia compañía. Una vez que la compañía alcanza los 35 y hasta 40 años de edad, en un mercado competitivo, prácticamente la compañía debe pensar de otra forma en función del plan de sucesión que debería implementar, sustentándose en dos estructuras puntuales, la institucionalización y la profesionalización de todos sus miembros. Precisamente esto permite que los efectos y defectos que se cultivan en varias décadas a cargo de un solo director prácticamente caigan, desaparezcan de la filosofía de la empresa porque prácticamente está comprobado que el apego al mando y el poder absoluto no es el mejor consejero en una empresa. La cultura y estructura de una organización tiene que ser madurada, evolucionada, diferente a la anterior, en pro de ¿qué? De que se planifique el futuro de la empresa y de la familia en poder de la empresa. Se mantiene la informalidad en las compañías porque la calidad de comunicaciones es demasiado baja. Eso significa que el nivel de profesionalización no es el adecuado y es un tema que debe ser literalmente atendido desde arriba hasta el último de los potenciales sucesores y, ¿por qué no?, empleados no familiares en la compañía. Finalmente, los conflictos en la familia pasan directamente a la empresa y viceversa. Es por eso que la empresa necesita institucionalizarse a través de un protocolo familiar, por ejemplo, así como meter en la agenda del día la sucesión generacional que hasta ahora no es parte del libreto del fundador. Cuando la compañía tiene 50 años, por tanto, los conflictos empiezan a hacer su labor, que es dividir a la empresa y familia. Los desacuerdos son mayores que los convenios. Y prácticamente de a poco el rastro de un proyecto en común desaparece de la faz de la empresa y de la familia. En última instancia, es preciso referirnos a lo que significaría en este caso, bajo estas condiciones, lo que le pasa al proyecto futuro de empresa familiar, de plan de sucesión, del patrimonio en manos de la descendencia. Realmente todo esto es una incógnita y una incertidumbre, porque con este antecedente que hemos descrito de esta empresa típica familiar, que no prosperó a segunda generación, a la práctica podemos afirmar que no hay ningún proyecto en común,
No hay ninguna directriz que enfoque un plan de sucesión y de consecuencia una sucesión generacional al primero, al segundo, al tercer hijo, a quien corresponda o de hecho a un no familiar, porque prácticamente todo este caldo de cultivo finalmente termina siendo una empresa que solamente va perdiendo, en este caso, mercado, negocio y de hecho los propios miembros de la empresa empiezan a absorberla por intereses separatistas de cada uno de ellos. Finalmente, el proyecto futuro no se concreta y esta empresa suma la estadística mundial que sabemos ya corresponde al 70, 80 y 90% de empresas de familia que no prosperó a segunda generación. Es por esta y varias razones que durante todo este ciclo de vida de hasta 60 años, prácticamente la compañía llega a un punto en donde los intereses personales priman sobre los colectivos y lastimosamente la empresa se divide, la familia se fragmenta y aparecen los intereses separatistas que proporcionan el ingrediente final para que la empresa sea vendida y lastimosamente a partir de entonces la empresa ya no pertenezca más a la familia. De esta manera termina el ciclo de vida de la compañía que buenamente pudo haber revertido todo esto de tomar medidas preventivas y sobre todo hacer planes en donde se proyecte el futuro de la familia y de la empresa.